Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante. Vamos a hablar de lo que es el cerebro triuno. El cerebro triuno fue una propuesta, una teoría propuesta por un neurocientífico estadounidense en el año 1960 al 70 más o menos, alrededor de 1960. Y hoy nos va a acompañar Joel Biurrio para hablar acerca de este tema y poderlo asociar a la programación neurolingüística. Así que bueno, quédate hasta el final porque seguramente va a ser muy importante desde tus aportes, tus comentarios, consultas, a ver si te sirve en esto. Vamos a darle la bienvenida a Joel. ¿Cómo está, Joel? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Qué bueno, vamos a reflexionar, vamos a analizar. Es una teoría como que ha estado bastante puesta como en crítica, ¿no? O sea, han habido críticos como un poco descalificándola, pero a mi forma de ver, creo que sirve, suma, y en el caso de neuroventa se la considera muchísimo. Así que a Bien. mí me sirvió, la entendí desde otro lugar, así que bueno, vamos a ver qué opina la gente. Joel, si querés comenzar, Bueno, y voy a preparar algunas imágenes, así que también las voy a compartir, ¿sí? espectacular. Bueno, anda poniendo cuando vos consideres. Bueno, vamos a empezar contando un poco esto de qué es esto de la teoría del cerebro tri-1, ¿no? Sí. Esta teoría que, como decías, fue propuesta por Paul MacLean en la década del 60, dice que si bien tenemos como un solo cerebro, ese cerebro está Sí. compuesto como por como tres partes, o tres cerebros en realidad, ¿no? Por eso se habla del cerebro Ujú. triuno. Y esos tres Bien. cerebros son el cerebro reptil, el cerebro mamífero vendría a ser, o límbico, y el Ujú. neocórtex, o la parte más nueva, digamos, del cerebro, ¿no? Es como una teoría Sí. evolutiva del cerebro, o si se quiere también desde el desarrollo, ¿no? Desde el mismo desarrollo del cerebro, cuando somos un feto, digamos, ¿no? Empieza desde el centro y se va expandiendo luego Sí. hacia afuera, ¿no? Buenísimo. Sí, 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 así es. ¿Por qué crees vos, Joel, que llama de mamífero, de reptil o reptiliano? ¿Por qué le pone esos nombres o por qué lo asocia? Creo que hubo una asociación por la teoría de la evolución, ¿no? Los reptiles, según la teoría de la evolución, evolucionaron primero, después evolucionaron los Sí. mamíferos y después los primates o los homínidos y otros animales que tienen neocorteza, ¿no? Entonces creo que hay Ujú. una relación de llamarlo de esa manera porque el cerebro reptil, esas funciones del cerebro reptil, las comparten también los reptiles y muchos otros animales de esas categorías, digamos, ¿no? Entonces el cerebro Ujú. reptil está en el centro del cerebro, vendría a ser lo que es el tallo del cerebro, es como está bien en el centro del cráneo y es lo que se conecta con la médula, y Ujú. entonces básicamente tiene las funciones de mantenernos vivos y de los instintos. Entonces son cosas como bastante básicas relacionadas con la supervivencia, ¿no? Ahí Claro. está toda la parte que se encarga de la regulación de la presión sanguínea, de la temperatura corporal, del ritmo cardíaco, eh, todos los instintos que nos mantienen vivos. Y eso también lo Sí, compartimos con todos los reptiles, ¿no? claro. Y también tiene que ver con esto de los hábitos, los programas mentales, todo esto que deseamos, que hablábamos ayer, de todo lo que ya nos sale inconscientemente, ya está tan, tan, tan instalado, ¿no? Desde la programación neurolingüística asocio eso. Bueno, ¿qué opinás si, primero tengo que subir el archivo, que me olvidé de subir. Bueno, vamos a buscar. ¿Para qué te sirvió o si tuvieras que hacer, no, 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 perdón.
No, este no es. Bueno, eh, Mm. si tuvieras que hacer, ¿para qué te sirvió a vos el tema del cerebro triuno? A mí me sirvió para entender de una forma esquemática Ujú, distintos procesos que tiene el cerebro, ¿no? Y como si ujú, hubiera una especie de jerarquía, ¿no? Esta parte del cerebro se encarga mayormente de esto, esta otra de esto otro, y esta otra del otro. Como una manera de poder ordenarlo y entenderlo fácilmente, ¿no? Creo que tiene esa gran ventaja esto de la teoría del cerebro triuno, ¿no? Eh, Permite comprender de forma fácil que hay ciertas zonas del cerebro que se encargan de ciertas cosas. Creo que originalmente cuando estaba planteada la teoría era como un funcionamiento bastante estanco de cada uno de los tres cerebros, en el sentido que como que el cerebro reptil tiene sus propios, como si fuera un cerebro en sí mismo, que está en cierta forma aislado o un poco desconectado del otro. Y bueno, eso creo que la neurociencia fue avanzando en eso y diciendo, bueno, no están tan separados, está todo integrado, el cerebro funciona todo de forma mucho más unificada, pero aún así esas áreas tienen básicamente estas funciones, ¿no? Como veníamos, el cerebro ujú. reptil, la supervivencia, el cerebro límbico o mamífero, que es el que está encima del cerebro reptil, es como el que está envolviendo la, la- la base del cerebro, que tiene varias estructuras, está relacionado más que nada con la parte emocional. Ujú, Tiene que ver con lo instintivo, pero ya ahí está lo que es el depósito de la memoria, el procesamiento de la memoria, y la memoria vinculada con emociones. Entonces, que eso ya es mucho más propio de los mamíferos y no tanto de los reptiles. ujú. Entonces, Sí, eso también eh, condiciona un montón estos impulsos y esto es lo que mencionabas, ¿no? De los programas, sobre todo con carga emocional, que tenemos, hábitos. perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a ir compartiendo algunas imágenes, así vamos asociándolo los dos, si te parece. Dale. Bueno, bueno, esto de qué es el cerebro triuno, es lo que vos habías explicado recién, como funcionalmente tres cerebros en uno, es uno el que tenemos, pero como que cumplen diferentes funciones. Acá Mm, lo que decías también, no están muy claras las imágenes, pero bueno, es como que acá se puede ver, bueno, a mí me gusta ir explicando con mnemotecnias, es como que estoy muy acostumbrada a trabajar con mnemotecnias, así que por ahí sí sirve. Acá, como decías recién, está formado por la neocorteza, la neocorteza, lo que está pintado con marrón o rojo, no sé qué sería, el mm, sistema límbico que está por dentro de este color que está por arriba, digamos, envuelve el sistema límbico y lo que está por abajo, el sistema reptiliano. Bueno, ahora yo quisiera hacer como una mnemotecnia para que se pueda asociar más, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente que siempre pongo el ejemplo de la mano. Vamos a mm, poner el dedo gordo adentro y todo lo que rodea a este gordo, al dedo gordo, es la neocorteza. El dedo gordo sería el sistema límbico y la parte que está por debajo, que vos decías recién por acá, lo que se continúa con el sistema, con la médula espinal, sería el tronco del encéfalo. Entonces, la neocorteza, si tenemos que decir en relación al cráneo, es como si uno abrazara el cráneo, es la parte más externa, más o menos de 1 centímetro, y es la parte más evolucionada del cerebro. Entonces, perdón, sí, es la parte más evolucionada del cerebro y es lo que nos diferencia del resto de los animales, ¿no? Entonces, porque si bien hay animales que tienen neocorteza, pero tienen poquito, algunos tienen muy poquito, pero sí tienen. Yo pensaba que solamente el hombre tenía y no, tienen algunos animales poco. ¿Y cuál es la característica de la neocorteza? Esto, la capa más externa que tenemos el hemisferio derecho e izquierdo, eh, es la que nos permite pensar. ¿Te acuerdas cuando ayer yo me había quedado tanto en esto de que la función principal del cerebro es sobrevivir?
y que a veces, si nos queda tiempo, pensamos, bueno, la función de la neocorteza es pensar, planificar, escribir, eh, todo lo que no pueden hacer los animales, no pueden anticiparse, no pueden tener visión, no pueden organizar, pensar lo que van a hablar, no pueden pensar. ¿Qué otra cosa más puede hacer la neocorteza, Joel? A ver, Y está este, muy involucrada en esto que mencionabas, ¿no? De lo de que es sobre todo la parte frontal, lo que es la toma de decisiones, las funciones ejecutivas del sí, cerebro, ¿no? Esto que decías de la planificación, anticipación de resultados. También actúa de contrapeso o de freno a los impulsos. Si no tuviéramos ujú, esa neocorteza, eh, ac- actuaríamos de forma, por así decirlo, como salvaje, o sea, no tendríamos ningún límite filtro, en el sentido de que tendríamos un comportamiento claro, completamente animal. Lo que frena sí. ese comportamiento animal es la neocorteza, que tiene toda esta función de eso, como de hacer cálculos y hacer predicciones, y entonces en base a eso decidir los comportamientos que son adecuados en un contexto, los que no, y demás, ¿no? Los que nos Sí, hace humanos, básicamente, y sociales. buenísimo. Qué importante esto que decís, Joel, de la toma de decisiones, porque uno, ¿cuántas veces uno escucha, no, ¿cómo voy a tomar decisiones? Si no trabajo donde trabajo, ¿dónde más voy a trabajar? Como si no hubiera opciones, ¿no? Y Mm. siempre estamos decidiendo ir un día más a trabajar o no, o uno renuncia si no le gusta, o tantos otros ejemplos. Bueno. Avanzando un poquito más, vamos al sistema límbico. Recién vos también, bueno, hablaste un poquito del sistema límbico. Yo les decía que es como la parte más interna del cerebro y a su vez se conecta con la parte más externa y con el tronco del encéfalo. Y el sistema límbico, como vos decías, está asociado a las emociones, que por ahí a veces escucho hablar como que las emociones fuera psicológico. O sea, las emociones muchas veces entiendo como que, bueno, ya como si fuera algo externo al cuerpo. Eso es lo que a veces interpreto de los comentarios que hacen. Y está tan asociado, está en el cerebro. O sea, si uno ve una situación de violencia, inmediatamente se genera toda una descarga de enzimas, neurotransmisores, muchísimos cambios químicos, eléctricos en todo el cuerpo y no podemos seguir diciendo como si fuera algo externo al cuerpo, ¿no? No sé si vos has vivido algo por el estilo, no sé si la gente que nos está escuchando por ahí piensa algo diferente. Me gustaría escuchar, Joel, y me encantaría recibir mensajes, comentarios de la gente que nos está viendo. Sí, seguro. Yo considero como vos que a ver, las emociones tienen un componente que es mental, pero Ujú, es cuando nosotros podemos pensar o hacer algún proceso sobre lo que sentimos, pero la emoción como impulso, la emoción en sí es como un impulso a la acción, es como una predisposición biológica a enfrentarnos de cierta forma a cierto evento, ¿no? Entonces, en cierta forma ujú, es como una actitud, nos predispone a eso, a defendernos o a recluirnos o a lo que sea, ¿no? Pero es como una tendencia a. Y esa tendencia, como vos decías, se manifiesta en forma química, biológica, o sea, en el cuerpo, y está regulada en gran medida por ese sistema límbico, por todos esos componentes que están en el área límbica del cerebro, ¿no? sí, Que, bueno, se está viendo que, sobre todo en el último tiempo, en las últimas investigaciones, se ve que está mucho más influenciada esa parte del cerebro por neuronas del estómago, del intestino, del corazón, de lo que se creía, ¿no? Entonces hay ujú, una influencia muy grande del cuerpo sobre la mente. ujú. Bueno.
Bueno, y después el tema del sistema reptiliano, que eso que decíamos que está asociado a lo automático, a lo que está automatizado en nuestro cuerpo, como por ejemplo, cuando uno tiene hambre, ya empieza a secretar jugos gástricos. Cuando uno está pensando, ¡ay, qué rica esta comida! ¡Ay, se me hace agua la boca! Porque ya el cuerpo se prepara, todo eso es automático. Eh, Cuando corremos, no le decimos al corazón acelere, el cuerpo, todo se prepara para eso, ¿no? A veces estamos desconectados del cuerpo y es importante escucharse, mirarse, observarse. Bueno, todo esto, o sea, para no estar desconectado, porque a veces uno racionalmente dice, bueno, estoy trabajando, pero por otro lado el cuerpo está enfermo o se está sintiendo mal, está sintiendo u otras temperaturas y no lo escuchamos. No sé, ¿qué opinas Sí. al respecto, Joel? Sí, sobre todo cuando estás en un estado muy mental, te Mm, desconectas un poco, ¿no? De las sensaciones físicas, no le das la suficiente importancia, no le das el lugar, ¿no? ujú, Entonces está bueno esto de trabajar la integración. Creo que eso es uno de los principales aportes que hace esta teoría, ¿no? Primero poder entender que cada parte del cerebro tiene distintos tipos de funciones, que tiene como una especie de jerarquía, y es esto. A mí me gusta usar este ejemplo, ¿no? En las clases. Eh, ujú. es como algo que se construye desde una base, ¿no? Creo que esa es la idea del cerebro, ¿no? Primero se desarrolló una parte, después evolutivamente fue apareciendo otra parte, que es el cerebro límbico, y por último apareció otra, que es la neocorteza, como algo que se va desarrollando sobre un cimiento, ¿no? Ajá, Y siempre lo que está arriba está condicionado por lo que está abajo, como en una casa, o sea, claro. vos no vas a poder hacer cualquier tipo de techo si no hiciste un buen cimiento. Entonces, Claro. cuando tenés hambre, no podés pensar. Si estás Mm, atravesado por una emoción que te tiene captado, es una emoción persistente, fuerte, no vas a poder pensar con claridad. Entonces ahí claro. creo que se ve esta influencia, ¿no? De lo que es lo instintivo, lo que es lo emocional y lo que es lo racional o lo pensante. Siempre lo pensante, en algún grado, está condicionado o supeditado a lo instintivo y a lo emocional. Entonces, eso, Ujú, somos finalmente seres emocionales pensantes. ujú. Buenísimo. Bueno, vamos a ver qué otras imágenes. Bueno, acá esto que deseamos. Esto, el hecho de estudiar, el hecho de pensar, planificar, todo eso se puede hacer gracias a la neocorteza, al neocórtex, esa capa externa del cerebro, y donde a su vez tenemos los hemisferios derecho e izquierdo. No podemos pensar realmente si tenemos hambre, si estamos atravesando un duelo muy reciente, si estamos ante una situación de violencia o un estrés muy grande. Entonces, estas cosas yo creo que es muy importante tenerlas en cuenta porque a veces uno escucha, no, te doy un ejemplo, ha perdido, ha quedado de curso una persona porque, bueno, porque no rindió. Pero cuando te pones a ver la situación de ese estudiante, había perdido su papá hace poco tiempo, el último mes no pudo ir a la escuela y muchas veces no se contempla esas situaciones. A veces estamos muy como en la rendición o en los resultados académicos y no contemplando todo una forma como más integrada, Mm. ¿no? Sí, sí, Yo cuando me enteré no podía creer, pero digo, bueno, es así, es la realidad todavía es como que no estamos asociando muchas cosas. sí, sí, sí.
es muy importante a mí me ayudó en lo personal a poder considerar y entender esta teoría, ¿no? Y cómo funciona. Entender esto de que la mayoría de nuestras decisiones no son pensadas, no son tan Ujú, cerebrales, racionales como creemos que son, ¿no? En realidad ujú, vienen por otro tipo de motivaciones que son mayormente inconscientes y que son de tipo relacionadas con nuestra supervivencia, relacionadas con nuestras necesidades emocionales o nuestros impulsos emocionales. Y muchas veces lo que hace el pensamiento en realidad es solamente justificar, ponerle palabras y ordenar eso que en realidad es un sentimiento o es una vivencia fisiológica, física. Y claro. eso me Eh, cambió mucho la perspectiva, ¿no? Porque tenía una perspectiva mucho más mental y eso me amplió mucho la cabeza. Yo creo que sería bueno, Joel, marcar la diferencia de una emoción a un sentimiento, ¿no? La emoción es una respuesta fisiológica, es algo Mm. que pasa y es instantánea. ¿Un sentimiento qué sería? Y el sentimiento ya involucra el pensamiento, ya es no solamente lo biológico, el impulso y lo que vos sentís físicamente ante un hecho, ¿sí? Que esa es la emoción, lo que le Ujú, pasa al cuerpo. El sentimiento es cuando ya empieza la mente a hablar sobre eso, a etiquetar eso que pasó, ya hay mm, un pensamiento. Generalmente la emoción, una de las características que tiene que se diferencia del sentimiento, la emoción se puede ver desde afuera. Otra persona puede ujú, vernos que nosotros estamos atravesando una emoción. Nos pasa algo en la cara, nos cambia la postura, algo muestra que estamos atravesando una emoción. El sentimiento no es ujú, tan visible, de hecho a veces no es visible. Una persona puede estar ujú, atravesando un determinado sentimiento y que los demás no se den cuenta, no se enteren, porque el sentimiento es mm, algo muy subjetivo, muy interno, y no lo conmociona de tal manera como la emoción. ujú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá quería compartir esta imagen porque también tiene que ver esto con la neocorteza, porque estamos programando, articulando, planificando, porque para articular hay que pensar, hay que ponerse en el lugar del otro, no sé, a vos cómo lo podrías asociar a esta imagen. Bueno, sí, hay muchos procesos que interconectan todos los niveles Claro, de estos tres sí. cerebros que veníamos viendo. Ujú, Y dentro de la neocorteza en sí misma también está esto de la toma de decisiones, implica la coordinación de un montón de aspectos que llevan a que sí. uno decida. Se ponen en cuenta o se tienen en cuenta un montón de cosas al momento de tomar una decisión y al momento de realizar una acción también, aunque la mayoría de las Ujú, veces no nos damos cuenta todo lo que claro. está pasando al momento que decidimos, porque justamente las decisiones son mayormente emocionales o trazadas por Mm, programas, por hábitos, claro. que como veíamos en Sí. el vivo del otro día, están cableadas con la sinapsis y las neuronas, ya están hechos los caminitos y generalmente seguimos los caminitos que ya están bien marcados. Ujú, sí, así es. Bueno, acá yo quería compartir esta imagen porque acá explica, no sé si se ve, bueno, se ve un poquito, yo lo voy a leer. Acá dice el cerebro tiene un concepto desarrollado por el neurocientífico Paul McLean con el objeto de agrupar diferentes zonas neuronales según su función y el orden de aparición evolutiva. El cerebro, bueno, a ver, el racional, encargado de procedimientos cognitivos, o sea, de conocimiento y de toma de decisiones razonadas y lógicas. No sé si habré leído bien. ¿Ok? Eso es lo que estábamos hablando recién. El cerebro límbico o sistema límbico, llamado también cerebro emocional, y es el centro del control de las emociones. Y el cerebro reptiliano, conocido como el antiguo cerebro animal, encargado de las funciones básicas, o sea, funciones básicas de todo el cuerpo, ¿no?
de supervivencia, de los instintos. Bueno, y acá quería, bueno, perdón, no sé, Joel, si querés decir algo de esto. No, no, es lo que veníamos contando, sí. Bien. Y esta imagen, como que lo primero que uno asocia es la emoción, como que está conmovida esta persona, ¿no? Como que fuera lo primero, como que Mm, está el sistema límbico, por llamarlo así, si bien todo se relaciona, pero como que hay una emoción que está como eh, involucrándola o como que está afectándola, ¿no? sí, Porque cuando no pasa esto, eh, uno disimula muchas cosas, pero cuando uno ya está afectado por la emoción, ya no se puede disimular tanto. sí. Y bueno, ahí dentro del sistema límbico hay algunas áreas específicas del cerebro que se encargan de la manifestación somática, es decir, corporal de las emociones. Entonces, hay como un Ujú. programita ahí que incluso tenemos una serie de emociones en común, los seres humanos, que las manifestamos de formas muy parecidas, porque ya están programadas como genéticamente en el cerebro, ¿no? Algo, Claro. algo me pareció interesante también esto de entender que hay como una especie de jerarquía dentro del cerebro, ¿no? Como mencionábamos recién, cuando Ujú, tengo hambre me cuesta pensar o no puedo pensar. Cuando estamos frente a una situación que amenaza nuestra vida, o sea, que involucra nuestra supervivencia, todas las ujú. demás funciones van a pasar a un segundo plano. Entonces lo que va a tomar el Claro, control es básicamente esto del cerebro eh, reptil, lo más automático, lo más instintivo sí. y lo más Ujú, rápido para solucionar y sacarte de esa situación que puede ponerte en peligro, ¿no? sí. Frente a las emociones pasa lo mismo, ¿no? Lo que prepondera o lo que se superpone es la respuesta emocional. Por eso, de hecho, tenemos esto Ujú, de lo que se conocen como los secuestros emocionales o los ataques de ira, esas mm, cosas, ¿no? Que son justamente esa parte del cerebro, la parte del cerebro límbico, tomando el control absoluto de las funciones, o casi absoluto, y no dejando que participe, digamos, la razón o el pensamiento, que es la parte de la neocorteza. Entonces hay ciertas situaciones en las que es muy evidente que hay otras partes del cerebro que no son el pensamiento que toman el control de nuestras funciones, de claro. nuestro cuerpo, de nuestra acción. Exacto, exactamente. Sí, sí. Y como vos decís, no es el pensamiento lo que toma la decisión, y a eso también lo quería asociar con la comunicación, porque cuando uno dice el lenguaje corporal que representa a ver, entre la emoción y el lenguaje corporal representa un 93% de la comunicación. O sea, supongamos que voy a dar un ejemplo. Hola Joel, me encanta verte, ¿no? Me encantó, me encantó. Bueno, espero que te vea mañana. Es como que en este caso, supongo yo que se entendió como que no estoy feliz de verte, ¿no? No sé Mm, si se logró o no, pero es como que yo puedo estar diciendo, qué lindo, Joel, pero en realidad el cuerpo y la emoción, o sea, la entonación que pongo en la voz, no está representando eso. mm, Entonces, por eso, cuando decimos la palabra, depende de la neocorteza, el sistema límbico, la emoción, vamos a hacer al revés, vamos a tratar de que haya coherencia. Hola Joel, qué lindo que te estoy viendo, qué bueno, me alegra. Entonces, como que ese saludo de la palabra, si uno lo une al otro, hay coherencia, es como creíble, ¿no? Pero en la primera parte donde yo te decía, hola Joel, ay, qué hermoso verte, me encantó verte. Entonces, ahí es como que la palabra dice, puede decir lo mismo y depende de la neocorteza, mientras que el resto, la entonación y el cuerpo, ya depende del sistema límbico y del tronco del encéfalo, mm. ¿no? Sí, sí, toda la coordinación de eso está
está manejada por esas partes del cerebro y está influida por las emociones. Por eso el cuerpo es como un reflejo muy, muy claro de ver, de las verdaderas intenciones de las personas, ¿no? Refleja mucho más directa o fielmente la emoción o el pensamiento de alguien, mucho más incluso que el discurso, ¿no? Ah, sí, así es. Por eso tenemos que aprender a observar, a mirar lo que los cuerpos hablan, lo que dicen, porque esto de la supervivencia, a veces uno dice, ay, no tengo ganas de estar acá. ¿Y para qué me habré quedado? Porque yo sabía que algo iba a pasar, por ejemplo, ¿no? Este, y también por los otros, la importancia de respetar al otro, porque a veces uno puede decirle a la otra persona, ¿querés venir? ¿Querés acompañarme a tal lado? Y el cuerpo de la otra persona puede estar diciendo no y uno ya como que presiona, y bueno, vamos. Pero si uno ve que está dudando, por ahí uno puede preguntarle, ¿pero estás seguro? ¿No preferís que en otro momento nos juntemos, nos reunamos? Esto de ver el lenguaje corporal asociado al sistema, al tronco del encéfalo o ese reptil que está diciendo, no quiero estar acá, no quiero Mm. ir. Y no lo vemos muchas veces. Sí. Este, sí. Comparto, si querés decir algo o No, paso no. a la diapositiva. Sí. Bueno, esta también otra imagen, un poco del sistema límbico y cómo también los cuerpos, el sistema límbico en cuanto a la emoción y en cuanto a cómo se ponen los cuerpos, ¿no? Hay una relación directa. Mm. El miedo, ¿no? Mm. Sí. Bueno, este, bueno, esto es un poquito más de lo que habíamos hablado. Y esto, bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Yo quiero agradecer los mensajes. Bueno, acá Luis nos mandó un mensajito. No sé si Luis me parece que es de Canadá. Si es el Luis que estoy pensando, que antes siempre veía los programas. Le mandamos muchos cariños desde acá, desde Argentina, pero bueno, ya me confirmará. Eh, ¿Y qué otra cosa? Bueno, Joel, Bueno, si querés como para ir cerrando un poco sí, la idea de todo lo que venimos charlando, sí, eh, sí, esto, la idea del cerebro triuno, como síntesis de la idea, es, tenemos un solo cerebro, pero tiene como tres niveles o tres jerarquías, que cada una tiene como una función particular, ¿no? El cerebro reptil, haciendo la analogía que usabas vos, ¿no? El sí, tronco cerebral. sí, Encima de eso, como envolviéndolo, el cerebro límbico, que se encarga más que nada de las emociones, el procesamiento emocional, y encima de eso lo que es la neocorteza, que es todo el desarrollo y lo que nos permite pensar, tomar decisiones, integrar la información sensorial y un montón de otras funciones. Es una manera de entender fácilmente cómo funciona el cerebro y qué cosas tienen prioridad sobre otras. Y por eso un poco ujú, cuando hablábamos en el vivo del otro día, esta idea, ¿no? Pensamos si nos queda tiempo, si nos queda energía. Eso, si la parte encargada de la supervivencia y encargada de las emociones están lo suficientemente como satisfechas o tranquilas como para no tomar el control, entonces ahí sí, sí. sobra energía, sobra tiempo para que podamos pensar, elaborar un pensamiento, una idea. Claro, sí, sí. Bueno, buenísimo, Joel. Bueno, voy a compartir algo que he buscado. Bueno, el cerebro reptiliano, que es de la supervivencia, controla funciones básicas, la respiración, los latidos del corazón, los instintos, activa respuestas automáticas como el miedo, la agresión,
o la evitación, o sea, supongo que la huida, y la programación neurolingüística influye sobre los hábitos y también sobre las conductas, porque si bien esto es como muy inconsciente, estas acciones, decíamos que el tema de los latidos del corazón o la secreción de jugos gástricos y de todas las secreciones, la insulina, todo lo que pasa inconscientemente, involuntariamente, pero justamente la programación neurolingüística, ¿qué hace? Nos ayuda a tomar conciencia qué hábitos, qué conducta estamos haciendo inconsciente, porque estamos repitiendo patrones, y ahí es donde con la conciencia, con el pensamiento, podemos llevar a cambiar estas costumbres, estos hábitos que venimos repitiendo. ¿Sí? En cuanto al cerebro límbico o sistema límbico de las emociones, esto ya también como cierre, Joel, regula las emociones, si bien está asociado a los dos, a los dos cerebros, la memoria y la motivación. Nos hace reaccionar ante experiencias pasadas y aprendizajes emocionales, ¿sí? Porque la memoria y las emociones están muy ligados. Y en la programación neurolingüística se trabaja la gestión emocional. Acá en esto se estudia muchísimo el tema de las emociones, las posturas. Esto quiero compartirlo, Joel, y si querés agregar algo, lo agregás. Por ejemplo, una persona cuando está triste, la postura tiende a ir hacia abajo, la mirada, todo el cuerpo cae, está laxo. Nos conecta con emociones tristes, con duelos. Si podemos estar acostados, vamos a estar acostados. Entonces, todo esto que tiene que ver con las emociones, la postura, el cuerpo, todo nos va a condicionar. O sea, si bien están relacionados los tres, uno condiciona en algunos momentos más que otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y sí, sí. No, sumando a esto, en PNL vemos mucho esto, respondemos emocionalmente y muchas veces con nuestros programas a las percepciones que tenemos de las cosas, ¿no? Y por eso se trata del estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, básicamente esa es una de las definiciones de PNL. Eh, entonces, si podemos intervenir en nuestras percepciones subjetivas, en cómo nos imaginamos las cosas, cómo las representamos, vamos a influir en algún grado también en este tipo de respuestas, incluso involuntarias, que son las emocionales y las instintivas, ¿sí? Porque incluso Ujú. el instinto, si bien a veces refleja o responde a cuestiones externas, ¿sí? Ujú. Otras veces responde a películas que nos hicimos nosotros, que no vienen de afuera, vienen de Claro. mí propiamente elaborando una imaginación y eso hace que reaccione. Y ahí es donde Ujú. trabajamos mucho con PNL, en trabajar sobre esas representaciones y esas imaginaciones. Así es, totalmente. El miedo nos lleva a hacer esas películas que decís y por ahí no, o sea, por ahí la gente ni se entera, o sea, por ahí la gente está con muchísimo miedo porque están atentos al noticiero o que va a pasar algo, un pronóstico tremendo y resulta que la persona no vio, no pasó nada, no se enteró y bueno, súper relajada. Así que Mm. bueno, bueno, quiero mandarle muchos cariños a Luis. Hace años que no sé de él porque perdí muchísimos contactos y entre ese el de Luis. Así que bueno, qué bueno encontrarnos a través del programa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, y los demás participantes me encantaría recibir también sus comentarios. Bueno, ahí yo estaba pasando que desde Canadá, siempre atento a los programas. Gracias, Luis. Eh, a ver, excelente, Joel, muy bien explicado. Vamos a compartir este programa. Buenísimo, Luis, muchas gracias. Esta información debería llegar a mucha gente, seguro, seguro, porque realmente
yo creo, bueno, la Universidad de Harvard habla que el 95% de las acciones y conductas que tiene la persona lo hace inconscientemente. O sea, con el tronco del encéfalo y el sistema límbico, si le tenemos que poner un nombre, una partecita. Así que bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿quedó algo por ver? No, esto queda Quedaba el lo mismo. neocórtex que tenías ahí para Sí, compartir la neocórtex, definición. sí. Cierto que estaba acá, sí. En el tema de la neocorteza o neocórtex, a ver, está a cargo de la razón, la creatividad y es la parte más evolucionada y racional del cerebro. Permite el pensamiento lógico, la planificación, la toma de decisiones, el lenguaje y en la PNL se usa para desarrollar nuevas estrategias de pensamiento y comunicación efectiva. Así que o sea, uno realmente si quiere cambiar, hay que autoobservarse, hay que educarse emocionalmente. Y bueno, si quieren, por supuesto, aprender más de programación neurolingüística, pueden hacerlo. Eh, Me encantaría que se puedan sumar y a ver, comparto ahora, antes de despedirnos, este mensaje. A ver, Roberto Ancajima, buenas noches. ¿Cómo evitar que nuestras vivencias pasadas sean tan fuertes que interferir con nuestras acciones presentes? Porque prácticamente accionamos conformes a las vivencias pasadas. Bueno, Joel, conteste usted primero y después Bueno, muy buena respondo yo. pregunta, gracias por Gracias, la Roberto. pregunta, Roberto. Sí, Eh, muy bueno. bueno, hay muchas formas de intervenir desde la programación neurolingüística en esto, ¿no? Pero básicamente lo que se busca es entender cómo es que la mente está proyectando esos eventos pasados, cómo está viviendo la mente esos eventos pasados, ¿no? A nivel consciente nosotros somos capaces de desdoblar el tiempo y decir, bueno, esto pasó ayer o hace un año, esto está pasando ahora, esto no pasó y podría llegar a pasar o no. Pero a nivel inconsciente es siempre el presente, todo está pasando ahora. Entonces, si a nivel inconsciente quedo atrapado con una vivencia, esa vivencia está como siempre en presente, ¿sí? Lo que trabajamos en PNL es en poder trabajar sobre esa representación para modificarla, agregarle cosas o quitarle alguna cosa, de manera que deje de tener el impacto que tiene. Básicamente es como no borrarla, porque no se puede borrar lo que está en la mente, y de hecho tiene información valiosa, ¿sí? Porque incluso las cosas que nos produjeron dolor o fueron difíciles de vivir, tienen un aprendizaje para nosotros, así que tienen valor. Sí, lo que podemos hacer es, cuando ya se convierte en algo disfuncional, como esto de que, no sé, te bloquea en la vida presente o te lleva a emociones que no están buenas, se empieza a trabajar con modificar esas representaciones que te llevan a esas emociones para que no tengan ese impacto, para que no te lleven por ese camino. Es como cuando hablamos en el video de la otra vez, de los caminos de las neuronas. Si hay una emoción que persiste y persiste y persiste, ese camino se vuelve muy fuerte, es una autopista. Entonces la idea es darle al cerebro alternativas nuevas, ¿sí? Y a veces solamente con la voluntad y hablarlo no alcanza, es difícil, y suma muchísimo poder trabajar con otras herramientas en las que interviene la imaginación, como las que usamos en PNL. Sí, sí, sí. Bueno, yo, ¿qué le diría a Roberto? ¿Por qué se duplica la voz? ¿Vos escuchás dos veces o es? Bueno, en mi ¿No? caso. Yo lo que le diría a Roberto, primero me encantaría, sí, ¿querías Ah, decir algo, Joel? Bueno. no, no. Em, Me encantaría primero saber desde dónde se comunica Roberto y por otro lado, que nuestra interpretación ante determinadas vivencias pueden cambiar. Hoy podemos darle otro significado a esta experiencia.
No sé a qué hechos pasados se refiere ni qué etapas de la vida. Ah, qué bueno, desde Perú, Lima. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Si la etapa que hemos vivido y es tan dolorosa que se asocia a la niñez, y a veces podemos estar muy enojados con nuestros padres, por ahí es pensar que hicieron lo que pudieron, ¿no? Por ahí podemos cambiar esa interpretación y decir, bueno, mis padres, a pesar que ellos han sido, por darles un ejemplo, han sido violentos, ellos han sido una mucha mejor versión que la que ellos han recibido. Entonces, es como que podemos empezar a elegir otra interpretación, porque nos conviene. Si usted me dice que esto, que es doloroso, es algo actual, por ahí uno puede decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta situación que me duele tanto, que no la perdono, que me está como inhibiendo para poder actuar y vivir y disfrutar la vida? Porque realmente yo creo que tenemos que disfrutarla la vida. Si no la podemos disfrutar, hay que ver de pedir ayuda, eh, buscar un psicólogo, o buscar muy buenos amigos que realmente sean muy conscientes, o que no vayan a querer aconsejar por como, bueno, a vos te pasó esto, haz lo mismo, así te desquitas, te vengás, ¿no? No sé, Joel, si vos te parece que se puede sumar algo. No sé, Roberto, si les sirve algo de lo que les estamos diciendo, pero siempre podemos elegir, siempre. Podemos elegir corrernos un poquito, darnos tiempo, pedir ayuda y replantearnos algunas situaciones. Sí. Para mí fue fundamental entender esto que lo explicamos en los cursos de PNL, ¿no? Cuando empezamos a ver el tema del tiempo y cómo el cerebro procesa el tiempo, la mente procesa el tiempo no existe en el sentido de que no tenemos un sentido que nos permita percibir el tiempo de forma directa. Como sí tenemos, por ejemplo, los ojos que nos permiten percibir la luz, los oídos que nos permiten percibir el sonido. O sea, tenemos sentidos con los que percibimos cosas de forma directa. El tiempo no lo podemos percibir de forma directa. No tenemos un sexto sentido para percibir el tiempo, necesitamos un reloj, ¿sí? Entonces, eso hace que las vivencias pasadas ya no están. Lo único que está de la vivencia pasada es lo que guardé en mi memoria de esa vivencia pasada. Y entonces, en este presente, lo que me está afectando no es el pasado, sino lo que yo grabé de ese pasado. Y por Sí. eso, si puedo modificar de alguna forma lo que grabé de ese pasado, para que no sea tan doloroso, para que no sea tan impactante emocionalmente, como decía hace un rato, no es borrarlo, es encontrarle una mejor versión, digamos, es como cambiar un poquito la película para que no sea tan de terror y sea una película un poco más interesante. Eso hace que cuando ese recuerdo vuelva a mi presente, ya no me produzca el mismo resultado. Porque finalmente el Ujú. pasado no existe más, salvo en la memoria. Y cada vez que vuelve al Claro, presente, vuelve desde la memoria. No claro. es real, no está ahora. Entonces, el teléfono, sí, vale, la compra. Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, esto de la programación neurolingüística también permite esto de autoobservarnos, perdonarnos, porque a veces, perdonarnos y aceptarnos, porque a veces uno busca el culpable afuera, pero uno inconscientemente busca otra persona con la que se va a complementar. Mm, Entonces, a veces uno puede decir, bueno,
yo me voy a divorciar o voy a dejar a esta persona, me voy a alejar de este amigo. Pero si yo no trabajo este inconsciente, esto que estoy haciendo, lo más probable es que vuelva a aparecer la misma, o sea, otra persona con las características parecidas a la que decidimos alejarnos, ¿no? Sí, porque son los patrones los que se repiten. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, así que, a ver, ¿cuándo será el próximo programa? Bueno, les contamos, estamos haciendo vivos todos los días, ya comenzamos ya es una decisión, eso hace, no sé, como 15 días dije sí o sí vivos, así que bueno, con Joel estamos día de por medio. Mañana les cuento, Joel, vamos a estar con un psicólogo, un doctor en psicología que es italiano y se ha creado un programa muy lindo en Panamá y vamos a empezar a difundir ese programa, así que bueno, Joel, por supuesto, vas a estar invitado cuando quieras. Así que bueno, pero pasado mañana, o sea, hoy es jueves, no sé el sábado si va a estar disponible Joel, pero estamos haciendo vivo todos los días estamos con estos mensajes, porque realmente tenemos que cambiar, pero siempre comenzando por uno, ¿no? Así es. Así Sí, bueno, invitadísimos a sumarse a los próximos vivos y a ver los anteriores, si los temas les interesan. Y bueno, el que quiera profundizar y trabajar desde la programación neurolingüística, se puede comunicar para sumarse a los cursos de programación neurolingüística. sí. Y bueno, gracias por ese mensaje, Luis, y que Dios lo escuche. Pero sí podemos ayudar entre todos a difundir el mensaje. Así que bueno, si le dan me gusta, si hacen un comentario, si se suscriben al canal, todo eso suma. Así que bueno, bueno, y vamos llegando al final, ¿no? Así es. Un Bueno, mensaje muchas gracias final. por compartir. Sí, Gracias a buenísimo. los que intervinieron, a los que hicieron preguntas. Bueno, siempre conversar los temas hace que sea más rico, más interesante y se entiende mucho más y mucho mejor. Así que creo que aportan mucho estas conversaciones. Sí, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, mañana, como les decía, mañana 22:15 horas Argentina, 20 horas 15 Panamá, vamos a estar comunicándonos con Adriano, es doctor en psicología, así que bueno, asociando un poco más, pero ya desde la vida social, el deporte y la sociedad, vamos a hablar de ese tema, así que bueno, van a ser muy bienvenidos. Y otro tema que vamos a trabajar, el tema de las billeteras virtuales. Así que bueno, como sí o sí se tiene que suscribir. Joel Fantástico. Biurriu, PNL Tandil, y lo van a encontrar con esa cuenta. Y bueno, yo estoy como María Marta Cantaré. Así que todos muy bienvenidos. Bueno, y nos encontramos pronto. Así es. Muy buenas noches. Hasta aquí Hasta la próxima. llegamos. Gracias. Chao, chao. Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Conectate con la tradición. Conectate con nuevos sabores, con nuevas experiencias, con este lugar para pedalear en familia. Conectate. Conectate con este túnel en Paclín que se conecta directamente con una experiencia única. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia!
Catamarca Actual, primer diario digital de Catamarca, Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. Visoto e Hijos SRL. ¿Quieres cambiar y ver mejor tu casa, negocio o empresa? Vení. Acá en Visoto te ofrecemos todas las opciones. Vení a Visoto. Te esperamos en Prado 580. Teléfono 4430-123.